Pues ya vamos a empezar casi, ¿no? Luis. Sí, ya, pero pues todo va bien. Sí, todo. El sonido estuvo bien. ¿Sabes una cosa? Hay una confusión. Por ejemplo, el doctor Gracia me comentaba que pensó que el evento era a las 11:30, porque ves que envías la invitación anexando la invitación de Google Meet. Y como Miguel y Luis pues lo programan, la sesión la programan de 11:30 a no sé si a las 2 o algo, a la 1:30. Ah, ya. Entonces, entonces el doctor Gracia pensó que era hoy a las 11:30, pero yo nada más, pues por lo menos para mañana, Aclararlo, sí. sí, tal vez podemos nada más poner el enlace del evento y ya, ¿no? Perfecto, sí, así lo haré. Bueno, ya es la última sesión mañana, pero de todas maneras, no está de más. Pero pues todo va bien y pues en Facebook podemos ver, creo que, no sé si ya empezaron, Luis, no han empezado, ya están grabando. En el Face, ¿eh? Ya están, tengo que actualizar entonces. Ya son las 12, entonces ya se está transmitiendo. Pero, pues, nada más esperamos que regrese el doctor Van Horevik y damos inicio a esta tercera sesión, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos? Sí, ya veo ahí, ya. Me estoy viendo triple o doble en Facebook. ¿Y es en tiempo real la transmisión en Facebook, Luis, Miguel? O sea, ¿o hay algún desfase o es eso Tiene un pequeño retraso, he notado eso, pero de pocos segundos. de pocos segundos? 4 o 5 segundos el de live. Oh, muy bien. Muy bien. Bien. Entonces, pues ya está de regreso el doctor Johan Van Horevik. Entonces, doctor, como le comentaba, hay personas aquí conectadas directamente en la sesión de Meet. Entonces, y hay personas también, digamos, atendiendo la sesión, la conferencia en Facebook Live. Entonces, saludos a todos, a los que están conectados en esta sesión y saludos a los que están conectados también atendiendo la conferencia a través de Facebook Live. Entonces, si está de acuerdo, doctor Van Horevik, podemos empezar con el seminario. Sí, yo lo presento. Entonces, buenas tardes, buenos días, sí, ahora buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestra la 30ª versión de las jornadas de divulgación de la ciencia en memoria del ingeniero Jesús Rivera Terrazas. Hemos tenido 2 sesiones anteriores muy interesantes. En esta ocasión tenemos el honor de recibir al doctor Johan Van Horevik del Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, el CIMAT. El doctor Van Horevik es egresado de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde obtuvo un doctorado en estadística. Desde 1994 trabaja precisamente en el CIMAT. Actualmente es investigador titular adscrito al área de ciencias de la computación. Su trabajo de investigación está relacionado con ciencias de datos, aprendizaje, máquina y reconocimiento estadístico de patrones. Es profesor en el posgrado del CIMAT y en la licenciatura del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato. El doctor Horevik ha participado en varios proyectos estratégicos de vinculación en el CIMAT. Destacan entre ellos colaboraciones, por ejemplo, con el INEGI y el Banco de México. Participa regularmente también como conferencista y organizador de actividades de divulgación científica, con un interés particular en la divulgación de las matemáticas para jóvenes. Entonces, damos la bienvenida al doctor Van Horevik, le agradecemos su disposición y entonces adelante, por favor. Sí, pues muchas gracias por la introducción. Sí pueden ver los acetatos, creo, ¿no? Sí, se ve claramente. Perfecto. Bien, pues lo que he preparado es pues una plática de divulgación que yo llamaría más bien de divulgación para todo el público. O sea, no es nada técnico. Y como ya habían dicho que parte del público serán más bien estas personas nivel preparatorio, entonces preferí más bien hablar de ciertos conceptos
que entrar en detalles técnicos. ¿Sí? Entonces, el título ya indica claramente el tema principal de esta presentación. Vamos a hablar sobre predecir. ¿Sí? Predecir a lo largo de la historia. ¿Sí? Y claro, predecir siempre asociamos quizá en primer lugar con algo así. Nosotros lo queremos ver un poco más allá. A ver, quizá como introducción y motivación. Sobra decir que predecir es un problema de toda la vida, ¿no? Predecir el tiempo, predecir el tipo de cambio, predecir un cierto horario de transporte, etc. Entonces, predecir un problema de toda la vida y quizá también de todos los tiempos, ¿no? Aunque aquí es interesante hacer un pequeño paréntesis. Si vamos a regresar suficiente tiempo, pues en realidad la interpretación en realidad es muy diferente a cómo lo vemos hoy en día. Aquí simplemente piensa por ejemplo, todo lo que tiene que ver con en la antigüedad. Por ejemplo, habrá una tempestad, habrá algún desastre, pues eso tiene que ver con alguna explicación, con algún actor. Quizá la tempestad surge porque hay un monstruo que hay que no hacer enojar, o puede ser que mejor vas a un oráculo, ¿no? El oráculo de Delfi es quizá el ejemplo más sencillo y más conocido. Tú quieres saber lo que va a pasar mañana, pues hay que comunicarse de alguna manera con los que tienen el guión, leer sus respuestas, ¿sí? Entonces, predecir tiene que ver con comunicación, tiene que ver con buscar una explicación. Y el ejemplo quizá más bonito es de quién me voy a enamorar, pues un problema, por supuesto, de predicción, pero si lo asocias más bien en este contexto con, tiene que ver con un personaje con una acción de lanzar una flecha, entonces tengo que influirlo de alguna manera. Entonces, en este contexto, predecir es, como ya dije, buscar la causa, buscar una explicación. Entonces, está por un lado bien sencillo, ¿ok? Todo empezó a cambiar por matemáticos, por físicos. Sí, y creo que aquí Galileo es quizá la persona que juega un papel fundamental. Y uno de sus puntos claves es, antes de buscar explicaciones, trata de describirlo. Y cuando hablamos de describir, pues es formularlo en un cierto lenguaje. Y esa es la otra parte, impulsar el lenguaje matemático, junto con el razonamiento matemático. Bien, entonces, muchas veces ya es más que suficiente difícil enfocarse al aspecto de describir. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es un brinco muy grande con lo que estaba explicando hace un ratito. Entonces, aquí, para los más jóvenes, ¿sí? ¿Qué entonces es predecir? Pues predecir te lleva a buscar y usar ecuaciones matemáticas. ¿Sí? Bien, déjenme dar el ejemplo que todos conocemos de Galileo, caída libre o tiro parabólico. En el fondo, ¿qué haces? Pues tu problema de predicción es determinar la altura después un cierto tiempo de su lanzamiento. Ok, entonces describimos todo esto con una ecuación. Esta puedes ver como una función, das un input, un tiempo, y te genera una respuesta, en este caso, la altura de la pelota.
Y bien, esta ecuación es algo más que, como aquí lo describimos, como una caja negra, ¿sí? Una ecuación es una relación simétrica, ¿ok? Entonces no hay que leerlo tanto como que el lado derecho genera el valor del lado izquierdo. ¿Ah? Hemos hecho suficiente preguntas, problemas en la prepa de invertirlo, ¿no? Si sabes de que bajó en 20 centímetros, a partir de qué altura se lanzó, etcétera, dado algunas condiciones sobre el tiempo. Bien, entonces podemos mover las variables de un lado de otro. Esta requiere, por supuesto, un álgebra, y lo más importante es, no estamos diciendo nada sobre la causa, no estamos explicando aquí la causa de la fuerza gravitacional, sino más bien hacer una descripción. Bien, entonces esta por un lado, esa suena interesante, ¿sí? Aquí hay que cuidar, y este comentario hago siempre más bien para un público muy joven. Si decimos predecir tiene que ver con ecuaciones, tienes que cuidar un poco, hay ecuaciones y ecuaciones, ¿sí? Y aquí, perdón, que quizá me desvío, pero un ejemplo que siempre me gusta mucho, como trabajo en un centro de investigación de matemáticas, siempre decimos, a ver, pon la ecuación de Pitágoras, el teorema, compáralo con lo que estamos explicando sobre caída libre, es 2 veces una ecuación, ¿sí? Pero por supuesto son dos cosas con de naturaleza muy, muy, muy diferente, ¿sí? Esta ecuación es asociada a un teorema, a una verdad absoluta, ¿no? Jamás alguien va a llegar un día diciendo, ¿sabes qué? El teorema de Pitágoras para el espacio euclidiano, y etcétera, etcétera, del plano, ya no es válido, ¿sí? Con ecuaciones en física, estas son, por supuesto, modelos con constantes que en cierto contexto pueden empezar a ser ya no tan constante, y aquí más bien es algo que es una simplificación, ¿sí? El teorema es sobre el mundo que nosotros creamos, la ecuación de física es sobre un mundo real. Bien, entonces, esta es un comentario. Segundo, y aquí creo que de los estudiantes de licenciatura y posgrado, no tengo que explicarlo. Para los demás, déjenme nada más mostrarlo con un ejemplo. Ahorita dijimos, predecir tiene que ver con buscar y manejar, razonar con ecuaciones, ¿sí? Well, a todos en algún momento en la vida nos ha tocado el experimento del péndulo doble, ¿sí? Tenemos las ecuaciones, ¿sí? Aquí veremos primero el péndulo clásico. Es fácil de predecir dónde lo vamos a encontrar en el siguiente delta t, pero si lo cambiamos por un doble péndulo, igual tenemos las ecuaciones, pero si ahorita decimos, a ver, dado las ecuaciones, trata de predecirme dónde voy a estar el siguiente momento, entonces ya es más bien un sistema caótico, aunque todo se deja describir por un sistema determinístico. ¿Ok? Bien. Entonces, está un poco para ponerlo en contexto, aunque tenemos ecuaciones, no con esta está todo dicho. Y finalmente, para esta es como más bien de cultura general, ten cuidado con pseudo predecir, ¿sí? Es muy fácil presentar un problema como si fuera de predicción, pero en el fondo no es, ¿sí? Y en particular, si estamos con grupos grandes, se presta mucho. Déjame dar un ejemplo.
Imagínense que yo digo que yo tengo un algoritmo, un método, una ecuación, lo que sea, para predecir los partidos de fútbol en una cierta liga. ¿Ok? Bien. Y claro, lo quiero vender. Pero para ganar un poco la confianza, a todos ustedes les voy a mandar un mensaje, a cada uno de manera individual, y voy a tomar un partido en particular. Y entonces voy a decir, mira, entiendo por supuesto de que hay cierta confianza si mi sistema de predicción va a funcionar o no, pero nada más para que veas de que sí estoy hablando de algo que de veras es funcional. Ve la próxima semana cuando juega este partido contra este partido, mi predicción es que este equipo va a ganar. ¿Ok? Bien. Por supuesto, lo que no digo en el correo, pero sí hago, es no voy a mandar a todos ustedes el mismo correo. ¿Sí? A la mitad voy a decir quizá que va a ganar o en tercer parte voy a decir que un equipo gana, a un tercer parte que otro equipo gana y a los demás que hay un empate. ¿Sí? Bien. Imagínate que tenemos un público muy numeroso. ¿Sí? Entonces, nada más, la tercera parte va a recibir el correo con la respuesta correcta. Pero si yo estoy hablando de 100,000 personas, pues ahí me quedo con una tercera parte que es un grupo grande. Y después lo puede repetir la semana después, ¿sí? A ver, ¿te fijaste a este grupo? Que hice muy bien el trabajo de predicción. Ahí aún tienes desconfianza y lo repites. Y probablemente otra vez, nada más de una tercera parte, vas a poder mandar la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, nada más un poco para decir, esta no tiene nada que ver con predicción, este problema en sí. Bien. Ok. Este es un poquito planteamiento muy general. Predicción desde buscar culpables, pensar en términos de causalidad, a formalizarlo con ecuaciones, trabajar con ecuaciones, pero también ciertas restricciones. Me falta un componente muy importante. Y como ya estamos cerca de Semana Santa, tomé esta imagen de una fiesta en Guanajuato, que es el Viernes de Dolores, donde todas las calles, si no hay pandemia, se llena con puestos donde venden productos, artesanías basado en huevos pintados. Bien. A ver, tomamos un huevo y nos hacemos la pregunta, a ver, ¿esta hubiera sido un gallo o una gallina? Pues el problema de predicción, ¿sí? La respuesta, por supuesto, es, pues quién sabe. Puedes decir, bien, entonces de veras no sabemos nada. Pues compáralo con un experimento más clásico, lanzar una moneda. La respuesta es sol o cruz. Por supuesto, no puede decir si va a ser sol o si va a ser cruz, pero sí hay cierta regularidad, sí hay cierta información, pero necesito yo recurrir a probabilidad para describir el fenómeno, ¿sí? Si yo voy a lanzar muchas veces mi moneda, en 50% de los casos, si lo repito suficientemente veces, voy a observar sol y en 50% de los casos voy a observar cruz. ¿Ok? Entonces, sí hay información que podemos decir y no simplemente parar y terminar diciendo, quién sabe, no podemos decir nada. ¿Ok? Nada más necesitamos otro lenguaje, que es justamente el lenguaje probabilístico. Entonces, este nos lleva al componente de incertidumbre, ¿no? Nosotros usamos probabilidad y, igual importante, datos. ¿Ok? Bien. Entonces, para eso vale la pena hacer un pequeño
camino otra vez de regreso en el tiempo. Y déjame ilustrarlo con una de las figuras más importantes de estadística matemática, Ronald Fisher. ¿Sí? Él trabajó en muchos problemas que tenían que ver con biología, que tenían que ver con genética. ¿Sí? Y me gusta mucho esta foto porque en aquel tiempo computer hacía referencia a una persona que hacía cálculos, o sea, no a la máquina de hoy en día, sino el computer era una persona humana. ¿Sí? Entonces, un estadístico haciendo cosas de cómputo, en verdad, esos son los dos ingredientes que quiere subrayar. Lo que voy a hacer es un poco simplificar la historia y también ponerlo un poco en un lenguaje más contemporáneo. ¿Sí? Entonces, un problema con la cual se asocia muchas veces Fisher es con el problema de los iris, que es un problema de clasificación, un problema de predicción. ¿Sí? Otra vez, es una simplificación, nada más para tocar los ingredientes. A ver, aunque él trabajó con 3 familias, nosotros nos limitamos a 2 familias. Entonces tenemos la familia setosa y aquí algunos miembros, ¿sí? Y tenemos la familia versicolor, igual aquí tenemos algunos miembros. Piensa que el día de mañana alguien llega con un iris que encontró en su jardín y se pregunta a cuál de las 2 familias podría pertenecer. ¿Ok? Pues eso tiene que ver con hacer una taxonomía, una caracterización de las diferentes familias. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía Fisher? Pues Fisher, antes que nada, tenía un experto a su lado. En este caso, un biólogo. Y el biólogo, por experiencia, por su formación, sabía que lo que es importante para contestar esta pregunta es mirar a las hojas. Y un iris tiene 2 tipos de hojas. Una hoja exterior que se llama sepal y las hojas interiores que llamamos pétal. ¿Ok? Bien. Entonces, él decía a Fisher, mira, lo que tienes que hacer es tomar 4 mediciones. Toma una hoja exterior, mide lo largo, lo ancho. Toma una hoja interior, mide lo largo y lo ancho. Esta te da 4 valores. Entonces, imagínate como que Fisher armaba su hoja Excel con 4 columnas, cada columna asociada con una característica. Bien, este es el conjunto de datos. ¿Ok? ¿Cómo analizarlos? Pues, un primer paso que siempre es interesante es hacer una visualización. ¿Ok? Entonces, a ver, si yo tengo una hoja y mide un largo y un ancho, pues el producto me da como una aproximación al área. ¿No? Piensa que la hoja es casi un cuadrado, un rectángulo, perdón. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar las 2 mediciones de cada tipo de hoja y esta me genera 2 observaciones. ¿No? Vamos de 4 a 2. Y 2 observaciones, 2 valores, 2 números reales, define, por supuesto, un punto en el plano. Entonces, todo nuestro conjunto de datos lo podemos visualizar aquí. Cada punto es un iris, ¿eh? Más preciso, sus 4 mediciones y después hacer la transformación. Entonces, nuestra predicción de clasificación, ¿a qué se reduce? Pues imagínense que el día de mañana nos llega un iris, calculamos sus 4 valores, esto me da un punto negro y entonces mi pregunta es, a ver, ¿será una observación azul,
¿no?, de la familia versicolor, o más bien de los rojos de la familia setosa. ¿Sí? Bien. Si lo planteamos así, y si yo muestro a un grupo esta gráfica, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo de que esta observación lo más probable es que es una observación de los azules. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se parece más. A ver, ¿qué significa se parece más? Eso tiene que ver con una distancia. Sí, entonces podemos tomar la distancia de siempre, la distancia euclidiana entre esta nueva observación y las azules y los rojos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Podemos mirar a la observación más cercano y preguntarnos, a ver, ¿es un azul o es un rojo? Y basado en eso tomar una decisión. ¿Sí? Aquí entran otros ingredientes, ¿no? A ver, estas observaciones, estos puntos, pues no son como piedras en el camino, son el resultado de un proceso de medición y tienen muchos componentes de incertidumbre, componentes aleatorias, ¿no? Empieza con, a ver, toma una flor, elijo una hoja, pues hay muchos, y no todos van a dar raíz al mismo valor, ¿no? Después hago una medición también, ¿sí? Después hago la multiplicación, que es un error de aproximación, y quizá lo más importante es las familias mismas, hay cierta variabilidad, ¿ok? Entonces, todo esto para decir, son datos, pero no dicen todo. Tienen incertidumbre o errores, depende cómo lo describes, ¿sí? Entonces, puedes decir más bien, oye, pero a lo mejor mi interés no es tanto a nivel de los puntos, más bien a nivel de, a ver, de la nube de puntos, de describir su estructura. Entonces, si hacemos esto, pues ya estamos en la clase de estadística, ¿no? Tenemos un conjunto de observaciones, ajustamos una cierta distribución y después, para medir distancias, vamos a hablar de probabilidades. ¿Ok? Bien. ¿Cómo estimar distribuciones? Pues esta es otra historia. ¿Somos seguros este punto nuevo es el de los azules? Por supuesto que no. Entonces, igual importante va a ser, y podemos decir algo sobre el error. ¿Sí? Entonces, igual aquí va a entrar probabilidad. Bien, entonces, ¿ves? Este planteamiento de predicción, compáralo con nuestro oráculo de Delphi, pues ya es un cambio muy drástico, ¿no? Incluso el planteamiento de Galileo está, tiene esta dimensión faltante de incertidumbre. ¿Ok? Bien. Aquí, si haces la pregunta, a ver, ¿y qué es lo que yo aprendo construir un clasificador de esta manera? Pues la respuesta es muy poco, porque lo formulo en términos de observaciones, no en términos de variables. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de un método de clasificación que llamamos no paramétrica. Ni generas una relación funcional entre las características y tu predicción. ¿Ok? Entonces, menos vas a buscar culpables, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. Si el anterior quizá es demasiado de libre de texto, déjeme dar otro ejemplo. Y a propósito, lo elegí de una revista, y aquí es el año de publicación de 1900. Y lo hago un poco a propósito, porque hoy en día, con ciencia de datos, inteligencia artificial, aprendizaje en máquina, como que muchas veces pensamos que muchas aplicaciones de veras son nuevas. Y esto no siempre es tan fácil de decir, ¿sí? Déjenme nada más describir lo que ellos estaban haciendo aquí. Y es mucho el espíritu de esta época, ¿no?
Data nerds no tienen la exclusividad de vivir en el siglo XXI. Yo creo que en esta época había lo que mucha gente que llamaríamos hoy en día data nerds o fanáticos a los datos. ¿Sí? ¿Qué hacían? Well, simplemente lee el título. ¿Sí? Esta fue una publicación en una de las revistas top del momento, y que de hecho sigue esta. ¿Sí? ¿De qué se trata? Se va a hacer mediciones de personas. En este caso, medir mediciones de la cara, longitud de la nariz, altura de la persona, un montón de datos. ¿Sí? Y se va a tratar de asociarlo con, en este caso, ser criminal. Creo que hoy en día ni hay que meter un proyecto a CONACYT, no va a pasar la comisión de ética para proponer algo así. ¿Okay? Pero aquí, en aquel momento, había un cierto optimismo. ¿Sí? Y comités de ética aún no estaban tan populares. ¿Ok? Bien. Esta es, desde el punto técnico, el mismo problema que hace un ratito. ¿Sí? Nada más en lugar de tomar características asociado con hojas, tomamos características asociado con personas. ¿Sí? De hecho, es súper padre leerlo también, cómo consiguieron los datos. ¿Sí? Reconoces un poco el entusiasmo, el fanatismo hasta cierto punto que de vez en cuando hoy en día encuentras en aplicaciones de ciencia de datos. ¿Ok? Bien. Un segundo ejemplo, Francis Galton. De hecho, él fue uno de los data nerds más importantes de su época. Él fue que introdujo el concepto de survey, de encuesta, para fines científicos. Para fines administrativos ya existía desde de los romanos, digamos, ¿no? Pero específicamente como método de investigación. ¿Sí? Tenía su propio laboratorio donde básicamente uno juntaba datos asociados con personas, etc. ¿Sí? Fue un poco fanático y se quedó un poco incluso al lado equivocado de la historia, porque él fue también un believer de todo lo que es eugenics. O sea, parte de su interés fue mejor entender la genética, la evolución genética, la evolución sobre diferentes generaciones, con la finalidad de cómo hacerlo para mejorar la raza, para llamarlo así. Ya sabemos por dónde se fue la historia. ¿Okay? Pero bien, su interés estadístico estaba en sí, está muy sano. ¿Sí? Entonces, déjeme dar un ejemplo que ilustra muy bien la curiosidad de la época. Él era familiar de Dalton, de Darwin, perdón. Yeah. A ver, una pregunta que le interesaba. La relación entre la altura de un padre y un hijo. ¿Sí? Entonces, tomas pares. ¿Sí? Y vamos a limitarnos a hijos que son adultos. ¿Ok? Entonces, los datos son parejas, la altura del padre y la altura del hijo. ¿Ok? Entonces, uno de sus intereses fue a ver qué podemos decir, la relación. Por ejemplo, pensando en después usarlo para tareas de predicción. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué hacía? Pues juntar datos, visualizar datos. ¿Okay? Y este es un poco el resultado. Y el método que él introdujo fue lo que hoy en día llamamos regresión. ¿Sí?
se ajustaba un modelo diríamos hoy en día, ¿sí? Y entonces, aquí quizá lo más importante es que se ajustaba una recta, pero esta recta es aquí la roja, entonces tiene una pendiente menor que la bisectriza. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Pues si tienes personas altas, en general van a tener también hijos altos, pero menos altos o más pegado al promedio que los padres. Igual, si un padre es chaparrito, ¿no? Piensa que tomas aquí un valor a la izquierda. En promedio, el hijo también va a ser chaparrito, pero no tan extremo. Aquí lo podemos ver, el valor aquí es bajo la curva roja, o sea, ya un poquito más hacia el promedio y no bajo la curva azul, que es la bisectriz, la identidad. ¿Ok? Bien. Entonces, este es un mecanismo que para la naturaleza es fundamental, porque si no, ¿qué pasaría? Una persona alta tendrá hijos que quizá podrían ser también altas y quizá más altas, y así esos a su vez podrían tener hijos aún más altos. Entonces, si tienes una población, ¿qué va a pasar? Se va a polarizar a gigantes y por otro lado a gente cada vez más chiquitos. Entonces hay un proceso de regresar al promedio y por eso el nombre regresión. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, otra vez, estamos hablando de predicción. Piensa en nuestro punto de partida, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendemos en términos de causalidad, en términos de entender? Pues no, solamente usando las palabras de Galileo, estamos tratando de describir, ¿sí? Y claro, como pueden ver, hay muchísima incertidumbre, entonces entra otra vez probabilidad de manera natural. Bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un planteamiento donde tenemos datos. Y predecir es, a ver, piensa que siempre tenemos una pareja, una descripción del objeto X y la categoría o característica que es la variable Y. Entonces, tenemos estas parejas y mañana nos llega un dato X y queremos predecir su Y. ¿Ok? Bien. Aquí es algo muy importante. En particular, si vamos a ver hoy en día cómo manejamos predicción, hay ciertas diferencias con cómo históricamente se ha manejado en estadística. A ver, primero, los datos de hoy y los de mañana tienen que estar conectados. ¿Sí? Si lo de mañana no tiene nada que ver con lo que pasó hoy, pues no nos sirve. ¿Cómo podemos expresar, formalizar que hay una relación? Pues yo creo que el mejor mecanismo y el mecanismo más natural es suponer de que hay un mecanismo probabilístico subyacente. El mecanismo que generó nuestros datos y el mismo mecanismo que va a generar el dato de mañana. ¿Ok? No estoy diciendo que cada método de predicción se convierte automáticamente en un método probabilístico. De hecho, lo que acabo de explicar empezó con un método geométrico. Pero cuando se trata de evaluar la calidad, entonces automáticamente tienes que revelar este P. Y ese es un problema, porque sí tenemos datos, pero no una distribución que generó los datos. Entonces ahí entra el aspecto de modelación y esta es la parte dura. En computación en particular, cuando hablamos de predicción tiene que ver con qué va a pasar. Por eso llamamos muchas veces modelación predictiva. Un modelo es bueno si puede predecir bien. En estadística, históricamente, más bien se enfoca a preguntas de inferencia. ¿Sí? Es tratar de entender este P, qué distribución tiene, qué podemos decir sobre su promedio, sobre sus cosas y todo. ¿Sí? O sea,
Modelación estadística es más bien estudiar esto. ¿Ok? Mientras modelación predictiva es más bien más pragmático. ¿Sí? Y ese será un tema para una plática en sí. ¿Qué es la conexión entre los dos? ¿Sí? Y déjeme nada más formularlo como una pregunta. Si yo estoy buscando un modelo para describir una cierta realidad, si me permite predecir bien, ¿significa que es un buen modelo? La respuesta no está tan fácil. Son de veras dos aspectos. Por supuesto, hay conexiones, ¿sí? Pero por eso que se usan muchas veces dos términos. ¿Ok? Bien. Entonces, si históricamente hablábamos en este contexto sobre, entonces es un problema de la probabilidad estadística, de ciencias de computación, hoy en día diría más bien es un problema de ciencias de datos y de aprendizaje en máquina. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde estamos? Empezamos en Delphi, pasamos por Arquímedes, por Galileo, pasamos por Galton para terminar a el planteamiento general de predicción en este contexto. ¿Ok? Bien. Ok, entonces déjeme dar en la última parte algunos ejemplos contemporáneos que suenan quizá muy diferentes, pero las podemos reducir hasta cierto punto a esta formalización. De hecho, aquí la nomenclatura hay que tomarlo un poquito entre comillas, ¿sí? Nombres motivan gente. Entonces, por eso no quiero decir que los nombres están mal. Nada más hay que contextualizarlos un poco. Bien. A ver, hoy en día hablamos mucho de inteligencia artificial y mi experiencia es que una vez de que salimos de un público de ciencia de la computación que perciben inteligencia artificial como algo muy alejano de los métodos clásicos de otras áreas, empezando con matemáticas y física. ¿Sí? Y esto es un buen ejemplo de un nombre que surgió en los años 70. El nombre es siempre hijo del tiempo, ¿no? Y hoy en día creo que nadie quiere seguir con este nombre, pero bien, así se dio y no está tan fácil cambiar la nomenclatura. ¿Sí? Entonces, inteligencia artificial, el artificial no es tanto como en sabor artificial, refieres a hacer cosas automáticos, escribir un algoritmo sin intervención humana. ¿Ok? Entonces, por eso el artificial. Y la inteligencia refiere a que quieres que estos algoritmos hagan las cosas eficiente, o sea, que hay una cierta actuación racional. Si lo formulas así, pues esta abarca un montón de problemas hasta de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, está un poco para decir que gran parte del flujo ahorita que hoy conocemos de inteligencia artificial pues tiene raíces en muchas áreas, mucho más allá que lo que pensamos como niño, pues inteligencia artificial tiene que ver con los robots. ¿Sí? Y por supuesto, hay conexiones, pero va mucho más allá. ¿Ok? Bien, entonces el primer ejemplo, yo podría formular como, queremos escribir un app para nuestro celular, para que yo tome una foto y automáticamente me va a clasificar el objeto, en este caso decir cuál iris es. Es formulación siglo XXI, pero ya sabemos, no lo acabamos de inventar, ya nos ganaron hace 100 años. ¿Ok? Claro, hay aspectos nuevos y quizá el aspecto más importante es que tenemos poca paciencia. ¿Sí? Entonces, el elemento computacional algorítmico va a ser fundamental. Segundo ejemplo que todos vivimos, tenemos correos. Correos son spam y no spam.
para hacer la simplificación extremo. Bien, entonces, ¿qué queremos? Que nuestro programa, Gmail, por ejemplo, Hotmail, pues queremos que automáticamente clasifica un correo en spam o no spam, o sea, va a predecir la categoría. ¿Qué tipo de problema es? A ver, tenemos correos, ¿sí? Esos son los X, hasta cierto punto los objetos, y una etiqueta Y que nos está faltando, spam o no spam, ¿sí? Aquí entra un elemento nuevo. Fisher tenía un experto y decía, mira, tienes que fijarte en esta y esta característica. Si yo te doy un texto, puede ser un correo, ¿sí? A ver, ¿qué características vas a usar? ¿Ah? Si quieres armar tu hoja Excel, ¿ah? ¿Qué vas a poner en cada columna? Aquí ya no hay ningún experto que te va a decir, mira, yo sé que tienes que tomar esto. A lo mejor hay un montón de sugerencias, ¿ok? Número de mayúsculas, ocurrencia de ciertos símbolos como dólar o ciertas palabras, ¿sí? O lo que se hace muchas veces en este contexto es tomas palabras de referencia y vas a contar la frecuencia relativa, ¿ok? Como una descripción, ¿no? Es como la contraparte de lo que hacía Fisher con medir la longitud de una hoja, ¿ok? ¿Cuáles palabras usar? Pues sabemos quizá que ciertas palabras son poco más interesantes que otras, pero nadie aquí creo que puede decir, yo creo que vale la pena palabra 1, 2, 3, 4, 5. No. De hecho, ninguna palabra hace muy informativo. Y esa es la otra característica. Podríamos empezar con ocurrencias de 20, 30 palabras, ¿sí? Y si no funciona, pues tomamos más, ¿sí? Y si ahí no funciona, tomamos más, ¿sí? Entonces, ya ves la dinámica tan diferente a como tradicionalmente trabajamos en estadística, ¿sí? Pensar muy bien, a ver, incluir la variable sí o no, porque todo cuesta, ¿sí? Bien. Entonces ya empieza, ¿no? Aunque tenemos algo de la misma forma, pero ¿cómo definimos X? Vamos a trabajar en dimensiones muy altas. Y ahí las cosas se comportan muy diferente que en dimensiones más bajas, ¿sí? Y después, por supuesto, tienes el problema de buscar, estimar, aprender tu función que va a mapear un correo o un X a una predicción para Y, ¿sí? Si esto no suena quizá tan atractivo como problema, hay ejemplos muy bonitos. Un ejemplo que siempre doy en mi clase es, por ejemplo, estilometría. Son las mismas técnicas que usa Gmail para clasificar correos, para tratar de entender cuáles tipos de objetos te podrían interesar, o sea, para recomendar productos, ventas de servicios, etc. ¿Sí? Este ejemplo es muy clásico. A ver, tienes la serie de libros del Mago de Oz. Son diferentes ejemplares. Lo empezó Frank Baum y en un momento murió y siguió una persona, una mujer, Ruth Thompson, ¿sí? Y ella continuó la serie. Bien. A pesar de que cada libro, por supuesto, lleva un autor, hay duda entre los lingüistas quién escribió The Royal Book of Oz, porque hay el nombre de él, fue el último libro en ese sentido que escribió él, pero sentían de que a lo mejor hubiera sido más bien algo de ella, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos todos los libros, ¿sí? Aquí un X es una descripción de un libro o de un capítulo de un libro. Y la Y correspondiente es quién lo escribió, ella o él, 0, 1, ¿ok? Y os vamos a poner aparte y nuestro problema de predicción va a ser, a ver, no te voy a decir quién lo escribió, sino voy a decir
dame la predicción. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer el mismo mecanismo. Pero ¿cómo describir un capítulo? ¿Sí? Pues vamos a tomar una bolsa de palabras. Y piensa en palabras muy comunes. Sobre, para, abajo, etc. Y vamos a medir las ocurrencias relativas de esas palabras en cada documento. Tomamos en cuenta la longitud, entonces van a ser como ocurrencias relativas. ¿Ok? Entonces, ya pueden imaginar su hoja Excel. Cada renglón es un capítulo. Cada columna es una palabra y refleja la ocurrencia de la palabra en el documento correspondiente. ¿Sí? Entonces, tenemos de esta manera así una hoja Excel, estructura de datos. Bien. A ver, está un poquito para decir algunos ejemplos de dónde surgen los problemas. Por supuesto, no tengo tiempo en dar un panorama general de cómo construir clasificadores. Me quiero quedar con el más sencillo que ya vimos, ¿sí? Recuerda lo que hicimos aquí y cómo lo resolvimos. Para un dato, mide su distancia hacia los azules y hacia los rojos y en base de esto toma una decisión, ¿sí? ¿Cuál es la palabra aquí fundamental? Medir distancias. Por eso, para mí, predicción por 50% tiene que ver con medir distancias, pero no solamente distancias euclidianas, puede ser en términos probabilísticos, puede ser en muchos contextos. ¿Sí? 50% del problema de predicción tiene que ver con esto, creo. La otra 50% tiene que ver más bien con el problema algorítmico y muchas veces el problema de optimización, porque siempre se reduce a un problema de minimizar tu distancia. ¿Sí? Y ahorita lo cuento muy fácil, pero en contextos de la vida real es un planteamiento difícil. ¿Ok? Podemos hacerlo un poco más democrático, en lugar de tomar el vecino más cercano, tomar cada vecino, hacer una votación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. No quiero entrar en muchos detalles. Déjame nada más mostrar un pequeño ejemplo para el libro de Oz. A ver, vamos a tomar 50 palabras muy usadas, ¿sí? Vamos a dividir cada libro en partes de 1000 o 10,000 palabras, ¿sí? Y entonces nuestro vector, características XY, son las frecuencias relativas de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, XY es, para la iésima palabra, está la ocurrencia relativa dentro de este bloque. Entonces, tenemos datos que viven en dimensión 50. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a transformarlos a un espacio de menor dimensión, proyectar a un plano, porque mi pantalla tiene nada más 2 dimensiones. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Esta es otra historia, no importa. Simplemente piensa como lo que hacemos, ¿no? Está en 3D, tenemos un objeto y yo voy a tomar una linterna y te voy a mostrar las sombras del objeto en el piso. Y a partir de estas sombras tratamos de formarnos una idea de lo que está pasando en el espacio original. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, esas son como... bueno, esta es un poco imaginación, datos en 50 dimensiones, sacamos nuestra linterna, las proyectamos y lo que encontramos en el piso es esto. O sea, cada observación corresponde a un punto y marcamos en rojo o una cruz o en verde o un triángulo cuál es la categoría correspondiente, si fue de él o de ella. ¿Ok? Bien. Ahora tomamos el libro que nos interesa, ¿sí? Y igual lo dividimos en bloques, vamos a calcular las frecuencias relativas y las proyectamos con nuestra linterna al piso. Y esta me da raíz a los puntos azules, ¿sí? Bien. Ahora,
Los rojos fueron escritos por él, los verdes fueron los que fueron escritos por ella. Entonces, si yo pregunto ahorita a ustedes, a ver quién escribió el libro de interés, The Royal Book of Oz, creo que igual ustedes van a decir, yo creo que fue ella, ¿no? ¿Seguro? Por supuesto que no. Vamos a tener que manejar la incertidumbre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero este es más bien algo exploratorio. ¿Sí? Bien. Algo que siempre añado es, este ejemplo mejor no lo compartes con algún amigo que estudia letras, ¿sí? Porque creo que a ellos les debe dar un ataque de corazón, ¿sí? Nosotros estamos evaluando libros, diciendo quién lo escribió, diciendo algo sobre el estilo, ¿sí? Y ni tomamos la molestia de leerlo. Simplemente sacamos estadísticas y punto. ¿Ok? Ese es algo, es una característica de muchas herramientas hoy en día de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces te lleva a la pregunta, ¿hasta qué punto es importante entender lo que está pasando, defender un cierto método de predicción? ¿Sí? Bien. Ok. Finalmente, para terminar, una pequeña advertencia. Y aquí tengo que decir, me habían dicho que gran parte del público iban a ser gente de nivel preparatoria. Entonces, ver un poco en este espíritu, aunque creo que es de interés para todos. ¿Sí? Nada más déjenme cambiar de archivo. A ver, el CIMAT está ubicado en la ciudad de Guanajuato. ¿Okay? Y entonces, de alguna manera, si dices, a ver, ¿con qué asociamos Guanajuato? Pues seguramente varios de ustedes lo van a asociar con el Don Quijote, ¿sí? Bien. A ver, es un fragmento, de hecho son dos fragmentos. Déjenme limitarme a esto. Las cosas que me has dicho ni son de aquel Anselmo mi amigo, ni las que me pides se han de pedir a aquel Otario que tú conoces. Sea quien fuera, respondió Don Quijote, yo haré lo que soy obligado y lo que me dicte mi conciencia conforme a lo que profesado tengo. ¿Sí? Ok. A ver. Hay que concentrarse en el texto. Las cosas que me has dicho ni son de aquel Anselmo mi amigo, ni las que me pides se han de pedir a aquel Otario que tú conoces. Sea quien fuera, respondió Don Quijote, yo haré lo que soy obligado y lo que me dicte mi conciencia conforme a lo que profesado tengo. Bien, nos concentramos en el texto. Y aquí, un poco para ahorrar espacio, puse todo de nuevo. Las cosas que me has dicho ni son de aquel Anselmo mi amigo, yo haré lo que soy obligado y lo que me dicta mi conciencia conforme. Sí, lo pueden ver, es lo mismo que escribimos arriba. A ver, hablando de predicciones, yo quiero defender que Cervantes en realidad era un claro vidente, porque es otra manera para predecir el futuro, por supuesto. ¿Sí? A ver, ¿dónde estamos? Guanajuato. GTO. ¿Por qué se conoce Guanajuato? Ah, por momias. Aquí está. ¿Qué más? Está el CIMAT, por supuesto, ¿no? Nada más lo escondió. Esa es una manera también para que una predicción suena más serio, no lo poner tan claro. CIMAT, C-I-M-A-T. ¿Y qué hacemos en CIMAT? Ciencia. Aquí dice. Mejor basta el Don Quijote, porque Cervantes ya sabía hace más de 400 años, a más de 10,000 kilómetros de aquí, que en el CIMAT
Sí, en Guanajuato se iba a establecer el CIMAT, dedicándose a ciencia en una ciudad donde las momias son muy populares. ¿Sí? Entonces, dejo la pregunta para ustedes. A ver, ¿es predicción? ¿Fue una predicción? ¿Una profecía? ¿Sí? No les voy a dar la respuesta, pero nos lleva a un problema fundamental y que en particular hoy en día con minería de datos e inteligencia artificial es muy importante. ¿Sí? No voy a dar la respuesta, me va a llevar demasiado lejos. Y aunque ahorita suena como algo curioso, otra vez, todos los días nos enfrentamos con este problema. Lo que observamos en los datos es una característica intrínseca o es un artefacto. ¿Sí? Bien. Entonces, regresando a mi acetato anterior, ¿sí? Quiero pararme aquí porque ya son la 1, ¿sí? Si quieres la respuesta, busca en Google Don Quijote, CIMAT y PDF y ahí vas a tener un artículo, otra vez de divulgación, donde describen el problema. ¿Sí? Finalmente, pues, si ahorita tus hermanos menores se preguntaron a ver de qué se trató o en la tarde tu abuelita, les recomiendo ese sitio que inauguramos hace 2 semanas, con algo de material, un librito, que habla gran parte sobre este problema de reconocimiento de patrones, pero para un público en general. Bien, ok, pues ya consumí todo mi tiempo. Creo que es un buen momento quizá para cambiar a preguntas. Muy bien. Pues muchas gracias, primero que nada, doctor Van Houwelebeke, por esta muy interesante, ilustrativa plática también. Entonces, como usted dice, vamos a pasar a las preguntas. Entonces, tenemos asistentes también en Facebook Live. Entonces, si en Facebook Live tienen alguna pregunta, por favor, Miguel, si nos lo puedes hacer saber, en lo que también hacemos. No hay comentario. Por lo pronto no, entonces vamos a dar un poquito más de tiempo a ver si hay una pregunta, alguien se anima a hacer una pregunta en Facebook Live, pero si los asistentes en Google Meet tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber, pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono directamente o hacer la pregunta también por el chat de esta plataforma. Bien, entonces pregunta, comentario. No, bueno, yo tengo yo una pregunta nada más, doctor Houwelebeke. ¿Nos podría ampliar un poquito más la relación? Si existe alguna relación entre lo que usted le llama esto de aprendizaje máquina, que le llaman machine learning, parece ser, inteligencia artificial. ¿Hay alguna relación entre estas dos áreas? Y Erlands aplica un poco la misma historia de inteligencia artificial, ¿sí? A ver, aprendizaje en máquina es algo que surgió en los años 50, básicamente, ¿sí? Y aquí se usa la palabra máquina para, igual como con el artificial, de inteligencia artificial, de referir a algo automático. En los años 50, pues, computadoras pues, se asociaba con una máquina, ¿sí? Pero no se trata de esto, ¿no? Se trata más bien de hacer algo automático, ¿sí? Entonces, por eso incluso en muchas partes se prefieren que en lugar de hablar de aprendizaje en máquina, será mucho mejor hablar de aprendizaje automático, ¿sí? Algo que a mí me gusta en particular es aprendizaje estadística, porque tiene que ver con que tú empiezas con datos, tú vas a tener que manejar incertidumbre, etcétera, etcétera. Nada más que si hablas de aprendizaje estadística, pues la gente lo van a confundir con pedagogía. Pero en el fondo es, yo diría, hace referencia a la misma problemática. Inteligencia artificial es un poquito más general porque también entran cosas más cognitivas, pero sí.
Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, pregunto nuevamente si hay alguna pregunta en Facebook Live. No, había levantado la mano, parece ser el doctor Sylvain Bernés, entonces no sé si todavía tenga la pregunta. Bien. Sí, tal vez es una pregunta un poquito general, pero me interesa el tema. Siento que no es tan difícil hacer predicciones. Lo difícil es saber si la predicción es correcta o no. Y no sé cómo se mide esto. Una manera distinta de hacer la pregunta es, ¿qué tanto es diferente hacer una predicción o predecir si esta predicción es correcta? ¿Se usan los mismos métodos o no? No, well, aquí antes que nada, sí, efectivamente, hacer una predicción en sí no es difícil. Hacer una buena predicción, sí. Y para una buena predicción necesitas el mecanismo subyacente, lo que no es lo mismo que decir entender todo el fenómeno, ¿sí? Y esta de hecho es, hoy en día, por todos lados escucha, por ejemplo, muchas aplicaciones de predicción usando aprendizaje profundo, deep learning. Uno de los grandes retos es evaluarlo. Y entonces, sí hay ciertos mecanismos, pero ninguna da una respuesta contundente. De hecho, las respuestas siempre del tipo, a ver, si ves una cierta anomalía en el comportamiento, entonces puedes ser seguro que tu método de predicción no está funcionando bien. Pero nunca vas a tener un método que va a decir, si haces esto, tienes la garantía que está funcionando bien. O sea, mientras no tienes como una evidencia negativa para concluir con que no está funcionando bien, entonces típicamente, quizá voy a exagerar un poco, por cansancio vas a decir, no, pues mira, ya lo vimos desde tantos aspectos, entonces pensamos que no debe ser tan mal, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, una respuesta. La otra es, bueno, hay muchísimas herramientas probabilísticas que sí pueden dar respuestas, pero no vienen gratis, o sea, hacen supuestos. Entonces, ahí es un cambio, ¿no? A ver, ¿tú estás dispuesto a aceptar tal o tal supuesto? Entonces, sí puedes dar una respuesta probabilística precisa. Pero claro, si te equivocas, no vale nada. Entonces, es como con letras chiquitas y esto es frustrante porque tú quieres ver todo, ¿no? Entonces, sí puede decir que es uno de los temas fundamentales y de mucho interés hoy en día en aprendizaje en máquina es tratar de evaluar la calidad y la otra será entender los modelos. Pero no en el sentido hay una respuesta de, a ver, con este mecanismo tienes una respuesta, una certeza de qué bien o qué mal lo estás haciendo. Sí. Ok, pero hablando de modelos, hay muchos más modelos incorrectos que correctos. O sea, siempre lo de la predicción parece buscar una aguja en un pajar. Lo de las computadoras, entiendo que tenemos la sensación de que las computadoras son tan potentes que siempre van a encontrar la aguja. ¿Es cierto o no? Sí, a ver, tiene que ver un poquito incluso con lo último que comenté del Don Quijote, porque de manera coloquial, por supuesto, Cervantes no era un clarividente, pero fue usando todo el poder computacional para encontrar estas coincidencias. Entonces va exactamente en la dirección que tú dices, ¿no?
Y por eso, bueno, échense un ojo al artículo que da una respuesta hasta cierto punto, ¿no? Pero, a ver, aquí hay algo también muy importante. Muchas veces como que queremos buscar el verdadero modelo. Y entonces, desde el momento cuando hay incertidumbre, pues tienes que salir de esta búsqueda de una verdad absoluta. En particular, si tus características están muy relacionadas, puedes encontrar muchos modelos y todos tienen un desempeño más o menos semejante, ¿sí? Y de hecho, esta no nos gusta, ¿no? Como que, a ver, la ecuación de caída libre es un modelo que es el modelo, claro, dentro de cierto contexto, ¿no? Desde el momento cuando hay mucha incertidumbre, desde el momento cuando partes de datos, tienes que dejar un poco esta ambición porque te va a generar conclusiones falsas. O sea, también es un poco para relativar el valor de un modelo, ¿sí? Entonces, para entonces llevarlo a otro extremo, podemos proponer muchos y aquí, con todo el poder computacional, pues es cosa de correrlo, ¿sí? Y entonces puedes tener el problema de que, aquí tengo un modelo donde vengan variable x1 y x2, y aquí tengo un modelo donde entra variable x2 y x3. Y dices, a ver, pero no puede ser. Si un x1 y x3 tienen mucho en común, aunque no son idénticas, a lo mejor en contextos de mucha incertidumbre, los dos son igual importantes, ¿no? Y compáralo otra vez, de caída libre, no puede ser de que tienes dos fórmulas que involucran otras variables, ¿no? Es por la incertidumbre, ¿sí? Sí. Gracias. Muy bien, entonces tenemos otra pregunta también en el chat, entonces es la doctora Analía González. Entonces, Analía, si quieres activar tu micrófono, si puedes, y hacer la pregunta directamente. Ok, sí, gracias. Por favor. La puse ahí en el chat. Mi pregunta es muy sencilla. Para poder utilizar las herramientas que se conocen actualmente de Machine Learning, uno parte de un conjunto de datos y esencialmente con esas herramientas buscamos patrones. Pero, ¿qué sucedería en el caso de algún sistema caótico donde esencialmente pues no hay patrones? ¿Ahí se podría utilizar Machine Learning o de qué herramientas nos podemos ayudar para trabajar con ese tipo de sistemas? No está activado su micrófono, doctor. Perdón, sí. Pues hay una rama de aprendizaje en máquina que tratan, incluso en estos contextos, de encontrar descriptores, de encontrar modelos, ¿sí? Aquí todo es cómo extraer información. A ver, ¿qué son los datos? Podemos hacer datos de bajo nivel, podemos hacer datos de alto nivel. Sí, estamos aquí en un continuum, ¿no? Entonces, sí, la respuesta corta es que sí hay herramientas, pero claro, más bien la pregunta se transfiere a y qué te dicen o qué pueden contribuir estas herramientas si hay tanto incertidumbre. Tiene que ver un poquito con, a ver, con qué formalismos vas a trabajar, ¿sí? Ya puedes imaginar en sistemas caóticos, pues son nada robusto a pequeños cambios en la inicialización, que entonces va a ser muy difícil poder extraer esto, ¿sí? Pero, digamos, a priori no es posible, no es para descartar, pero más bien tienes que poner comillas entre los resultados, ¿sí? También un poco, a ver, otra vez,
tú vas a pensar en términos de semejanzas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos una semejanza? Si yo ya he visto mi péndulo funcionando, ¿cómo lo puedo transferir a otro? ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a usar? Bueno, nosotros diríamos, ¿cómo lo vas a parametrizar? Pero también, a ver, vas a tomar imágenes y buscar semejanzas entre imágenes, etc. Sí, no es nada evidente y no quiero aquí sugerir que con esas técnicas se puede resolver todo. Más bien, se puede atacar muchos problemas, pero en muchos contextos va a ser difícil, ¿sí? Que tú vas a llegar a algo que da. También tiene que ver con, a ver, ¿qué es la finalidad que quieres hacer? ¿No? Una cosa es tener un problema de predicción, otra vez, ¿para qué lo quieres usar? Un ejemplo que siempre doy es, a ver, piensa que tienes datos de estudiantes, aspirantes a una carrera y aplicas un examen de admisión, ¿sí? O tomas un examen basado en características socioeconómicas. Entonces, este es tu vector X. Y tu Y es si al final pasa el examen de admisión o termina bien la carrera, ¿sí? Entonces, puedes decir, es un problema de predicción, ¿no? Yo saco mis características y yo voy a predecir si va a pasar la carrera o no. No es así como los correos spam, ¿no? Aquí más bien el interés no es en sí predecir, sino entender qué factores entran. Por ejemplo, el sexo de la persona afecta las probabilidades que vas a pasar el examen, ¿sí? Entonces, no quise entrar en este aspecto. Hay otra dimensión que ahorita simplemente nos brincamos. ¿Para qué quieres predecir? ¿Sí? Y en estos contextos que yo describo, pues el planteamiento es muy diferente, ¿sí? Y probablemente métodos automatizados no te van a ayudar tanto, porque están más bien pensar en, para mí, yo quiero predecir, este tiene la última palabra, ¿sí? Tomar una decisión, no tanto entender. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Una charla muy, muy interesante. Gracias. Muy bien, muy bien. Creo que esa pregunta de la doctora Melina tiene que ver con pues, la imposibilidad de predecir, digamos, la situación de un sistema caótico para tiempos largos. Pero bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No. Pues bien, estamos a buena hora, pero no hay más preguntas, comentarios. Entonces agradecemos nuevamente al doctor Johan van Horebeek del CIMAT por esta interesante plática, por ilustrativa también y por su disposición de ofrecernos esta conferencia en estas condiciones especiales en contexto de nuestras jornadas de divulgación de la ciencia. Muchas gracias, doctor Johan van Horebeek, y estamos en contacto y esperamos poderlo invitarlo posteriormente, ya que la situación se haya normalizado, digamos, en el sentido de que podamos llevar a cabo eventos presenciales. Muchas gracias. Hasta luego. Y no lo escuchamos, por tiene su micrófono sí. No, quería añadir lo que comenté y una oportunidad para comer mis dulces favoritos de nuevo, físicamente. Sí. Muy bien. Okay. Muy bien. Okay. Gracias. Y bueno, los invitamos también a los que están presentes a la última sesión de las jornadas, que es mañana a las 12 horas. En esta ocasión estará la doctora Esperanza Martínez Romero del Instituto de Ciencias Genómicas de la UNAM con el título Simbiosis, la estrategia general de la vida. Entonces, muchas gracias por su atención, cuídense mucho y estamos en contacto. Nos vemos mañana.